más perdidos quiero alcanzar y con tu amor poderlos restaurar. No podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Son tiempos difíciles y tiempos que corresponden a un cumplimiento profético. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos antes del fin. Si la iglesia ignora esto, la verdad que entonces no está la iglesia entendiendo en qué tiempo está viviendo. Nos damos cuenta todas las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Terremotos, los terremotos siguen uno detrás de otro. Hace nada estaba el de Nueva Zelanda, ahora el de Japón, un terremoto que ha salido de lo normal por la magnitud, por la escala que ha alcanzado. Y aunque Japón es una ciudad que está muy preparada, toda su construcción está hecha antisísmica, están realmente preparados. Ellos no viven con temor porque pensaban que estaban preparados para lo que llegase. Pero fíjese cómo han sido sorprendidos, y no solamente pues el sacudimiento de esa potencia, de ese terremoto, sino después toda la devastación de ese tsunami y todas las desgracias que ha traído. Son miles, hablan de miles de personas, pero hay miles de personas enterradas y perdidas, y la desgracia ciertamente es muy fuerte. Y la iglesia no puede permanecer indolente ni ignorante de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Guerra, rumores de guerra, pestilencias, hambruna, terremotos, por todos los lugares. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que entender la necesidad, la urgencia de estar bien afirmados, bien establecidos, bien fortalecidos en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios esté dando testimonio que la voluntad de Dios es una realidad en nuestra vida. Acuérdese que la palabra de Dios dice que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice. La iglesia se ha acostumbrado a decir, a proclamar, a hablar, pero hay algo mucho más importante, sino el que hace, no es el que dice. Es hora, es tiempo que la iglesia pase a la acción de hacer que la obra de Dios sea real en el entorno que vivimos, en este Sabadell, que el impacto de la palabra de Dios sea tan grande por el testimonio de la vida en Cristo de cada uno de nosotros, porque estamos no solamente diciendo, sino haciendo que la voluntad de Dios, que dice la palabra de Dios en Romanos 12, que es agradable y perfecta. Es interesante entender esto, porque muchas veces como que no estamos encaminándonos bien, no estamos entendiendo bien, ni tampoco estamos anhelando aquello que tanto y tanto deseamos, que es alcanzar la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta para nuestras vidas y para la vida de todos aquellos que van a ser también impactados por el testimonio de cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque hay promesa. Dios guarda lo suyo, Dios está pendiente de cada uno de sus hijos, pero también sentimos el dolor, sentimos también la necesidad. Y yo voy a pedir a la iglesia que en unos minutitos nos pongamos de pie y vamos a interceder, porque en Japón seguramente que hay siervos de Dios, cristianos, hijos de Dios, que están viviendo esos momentos de dificultad, y aunque seguramente que han visto la mano de Dios como en tantísimos testimonios en otros lugares, como Dios ha reservado la vida de los suyos y como Dios ha guardado a sus siervos y a su iglesia, pero indiscutiblemente el dolor es el dolor, hermano. El hecho de ver a la gente
sufrir de la manera que están sufriendo y todo el desastre y toda la demolición que han sufrido y están viviendo. Fíjese que ha habido una explosión también de una, ¿cómo se llama? Una central nuclear, que ha habido un escape radioactivo y el gobierno está tratando de quitarle importancia, pero es muy importante. Pero lo peor es que hay riesgo de otra explosión todavía más grave. Y vamos a interceder, vamos a orar para que el amor y la misericordia de Dios obre, para que dentro ya del desastre que hay podamos ver la mano de Dios obrando, trayendo consuelo y trayendo paz, sobre todo a su iglesia y a aquellos que han de ser salvos también en este país. Padre, en el nombre precioso de Jesús, venimos, Señor, con corazones llenos de compasión, llenos de amor, Señor, por este pueblo, por Japón. Te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, obrar en medio de todo este desastre, Señor. Que tu amor y tu misericordia pueda moverse, Señor, aún llegando, Señor, a dar conocimiento y entendimiento a aquellas miles de personas que van a estar siendo debilitadas en la fe, preguntándose el porqué de muchas cosas. Señor, es verdad que ahora estamos viendo por espejo oscuramente, Señor, y ciertamente muchas veces no podemos entender las cosas, pero tú eres soberano y tú eres sabio y tú lo has demostrado y tú lo has manifestado por los siglos de los siglos. Y tu iglesia hoy proclama que confiamos en ti, confiamos en la obra de tu mano y confiamos que tú no eres el autor, que tú no eres el consumador de los desastres, ni de las enfermedades, ni de las muertes, porque esa es la consecuencia de toda la avaricia, de toda la codicia del hombre que está degenerando tantas cosas y originando tantas cosas, y muchas veces el mundo se vuelve para echarte la culpa a ti. Pero Dios mío, el mundo es inconsciente de la realidad que hay una ley de la siembra y de la cosecha, la cual tú respetas, la cual tú estás ahí también apoyando. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Si siembra para la carne, recogerá corrupción y muerte. Si siembra para el espíritu, recogerá vida y paz. Señor, ayúdanos a entender esto y ayúdanos, Señor, a poder centrar nuestra mente y nuestro corazón en tu santa y divina voluntad. Bendecimos al pueblo de Japón y todos los países que están en hambre. También queremos pedirte, Señor, una bendición especial a los que están en guerra por Libia. Señor, te rogamos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, y te rogamos que venga la paz sobre estos países. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Continuamos con la serie de mensajes prosperados por la palabra. Y el mensaje de hoy va a ser el siguiente: examinando el terreno de nuestro corazón. Dígale a su hermano algo mientras yo tomo un poquito de agua. Así me gusta, que sean buenos comunicadores. Gloria a Dios. Muchas veces, algunos de nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué no hay una manifestación del cumplimiento de las promesas de la palabra en mi vida? ¿Por qué hasta ahora yo no he disfrutado? ¿Por qué veo que otros sí están viviendo en la manifestación del cumplimiento de la palabra? Están siendo prosperados, están siendo bendecidos, están siendo guardados, están siendo protegidos, están siendo prosperados. Y es posible que nosotros estemos viviendo otra realidad. Y nos preguntamos y andamos ahí pensando qué es lo que está pasando. Y hay algo que todas las cosas que tienen un desgaste necesitan ser examinadas.
Los coches es obligatorio que pasen una ITV, porque se van desgastando los frenos, porque se van desgastando el embrague, los amortiguadores, cosas importantes que pueden estar creando problemas serios, accidentes de muerte por causa de un defecto, de un desgaste. Y por eso ya en su tiempo aquí en España se puso como ley que los vehículos tienen que pasar una ITV, un examen, un chequeo. También nosotros, si fuéramos inteligentes, sabios, pues también necesitamos pasar exámenes médicos, chequeos. Nos damos cuenta que se manifiestan enfermedades graves que si se cogen a tiempo, pues se puede buscar una solución, pero a veces somos descuidados, al igual que son descuidados muchos y debiendo pasar la ITV no la pasan y hasta que no los multan, pues no pasan la ITV. Y a lo mejor pues van con los neumáticos ya desgastados, con los frenos desgastados, con el embrague ya a punto, y vienen los problemas. Después nos quejamos y nos lamentamos porque ha habido un problema serio y intentábamos de ahorrarnos el dinero y ahora tenemos que pagar 3 veces más. Y eso cuando no tenemos que lamentar alguna desgracia. Y así estamos un poco. Y el Señor Jesús, con sus parábolas, con sus metáforas y con sus enseñanzas, pues siempre estuvo queriendo darnos enseñanzas claras y guiarnos con su palabra, para que la palabra de Dios fuese prosperada en nosotros y para que todas las promesas de Dios usted pueda recibirlas a su tiempo y usted pueda caminar con firmeza, usted pueda caminar con seguridad, usted pueda caminar con sanidad, con libertad, con gozo, con alegría, porque ese es el propósito de Dios. Pero la palabra de Dios, que es nuestra lámpara y nuestra lumbrera, es la que nos enseña de qué forma o de qué manera nosotros podamos estar cometiendo errores y no permitir que esas bendiciones que Dios ya ha preparado para todos, yo no las esté recibiendo porque no estoy siendo una persona sensata, porque no estoy usando de cordura, porque no estoy usando de sabiduría y sobre todo de sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Porque la misma palabra de Dios dice que si alguno está falto de sabiduría, pero fíjese qué completa es la palabra, qué completa es la guía, qué completa es la dirección, porque no podemos levantar excusas delante del Señor cuando tenemos a nuestra disposición la guía correcta y completa para que no cometamos errores. Si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra de Dios en Santiago, pues que se la pida a Dios. Que no ande haciendo el tonto por la vida. Que no ande moviéndose bajo la influencia de espíritus de rebeldía, de altivez, de orgullo, de vanidad, porque eso es un prejuicio grave para nosotros, y no solamente para nosotros, sino también para todos los que están a nuestro alrededor. Para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestro ministerio, para nuestra célula, para nuestra iglesia. Cuando no sabemos realmente reconocer que hay cosas que están fallando y no estamos haciendo nada para corregirlas, para cambiarlas, puede venir el desastre. Y nos podemos ver envueltos en atmósferas lamentables, de tristeza, de inseguridad, por causa de no ser precavidos y poder examinar, en este caso, la necesidad de examinar el terreno de nuestro corazón.
Jesús enseñó y dijo que el labrador salió a sembrar. Y si uno lee toda esa historia, esa parábola, puede pensar así a primera vista que el Señor quiere darnos una lección de agricultura. Pero no es así. El Señor no está interesado en que tú seas un buen agricultor. El Señor está interesado en que usted sea un buen hijo de Dios, un buen siervo. Y Dios no está interesado si hay más trigo o menos trigo, si hay más fruta o menos fruta. Dios está interesado por las personas, por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque somos la corona de su creación, porque salimos de Él mismo. Todos nosotros hemos salido de Dios. Cuando Dios se encontró en ese panorama desastroso, después de la caída de Lucifer, del diablo, que trajo sobre la creación una terrible devastación, en Génesis, en el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y hay un tiempo donde la creación fue perfecta. Y a partir de ese punto, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y Dios habló para poner orden. Y es impresionante, fíjese el poder de la palabra. Venga conmigo a Salmos en el capítulo 33. Y en el verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca. Verso 6. Verso 9, un saltito, dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¡Qué tremendo! Dios habló a la expansión. Si usted coge el capítulo 1 y dijo: haya la lumbrera mayor, la menor, las estrellas y todos sus ejércitos del universo. Y lo que Dios dijo, eso fue. Dios habló al mar y trajo la vida de toda clase de pez, de monstruo marino. Lo que Dios dijo, eso fue. Dios habló a la tierra. El poder de la palabra hablada. Produzca la tierra toda hierba, todo árbol según su fruto, según su género, todo animal que se arrastra, que se mueve sobre la tierra, toda ave que vuela sobre la tierra. Pero cuando Dios se propuso crear al hombre, ni habló a la expansión, ni habló al mar, ni habló a la tierra. Por eso es que Dios te ama tanto. Porque todos nosotros hemos salido de Dios. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es verdad que estropeamos la imagen y la semejanza de Dios por causa de la desobediencia y por causa del pecado. Por un hombre vino todo ese desastre, pero por otro hombre vino también la restauración. El verbo, la palabra hecha carne, se manifestó entre los hombres y vimos su gloria como del unigénito de Dios. La palabra de Dios viene a dar vida y a poner orden. Dios habló y donde había desorden, vino el orden. Dios habló y donde había oscuridad, vino la luz. Y Dios habló y donde había soledad, vino llenura. Y qué bueno que usted y yo hoy en día, como iglesia, como los redimidos de Cristo, estamos bien afirmados y establecidos en el poder de la palabra para que la prosperidad de la palabra prometida, de las promesas de Dios, sean una realidad. Y no vivamos como mendigos cuando hemos sido llamados a sentarnos a su mesa. Y no estemos mendigando el pan cuando tenemos la porción en la casa del rey. Usted y yo tenemos que entender esto. Jesús habló, el sembrador salió a sembrar y habló que
él sembró y una parte cayó en el camino. Hablaba de un terreno. Examinemos el terreno de nuestro corazón. Otra parte cayó en pedregales. El sembrador es el Señor, la semilla es la palabra. Otra parte cayó entre espinos. Yo quiero que leamos esto. Venga conmigo. Marcos capítulo 4. Verso 3 en adelante. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto y brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Dios está muy interesado en que usted pueda oír, entender, conocer la realidad. La voluntad de Dios es que usted dé fruto. Juan capítulo 15 dice: os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora bien, examinando los distintos terrenos, nos damos cuenta que la palabra en un terreno puede ser robada, en otro terreno puede ser limitada, en otro terreno puede ser ahogada y en otro terreno puede ser productiva. La voluntad de Dios no es que usted sea un terreno donde la palabra de Dios sea robada. Por eso hemos hablado de la necesidad de examinar, poner un examen sobre nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es repartida para todos. Pero la realidad es que no todos la van a recibir igual. Pero Dios tiene poder para transformar todas las cosas. La palabra de Dios dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando, pero es necesario que usted se disponga para que la obra de Dios sea efectiva. Muchas veces tenemos que reconocer que nuestro corazón está endurecido. Está pisado como el camino por las circunstancias X. Podríamos hablar de muchas cosas, pero lo peor es el resultado. Es un corazón endurecido. Dios viene a sembrar una palabra de vida. Dios viene a sembrar una palabra de poder, que pueda abrir tu entendimiento, que pueda traer una productividad de paz, de gozo, de alegría, de satisfacción, de abundancia. Porque de hecho es la palabra lo que va a producir fruto. Todo lo bueno que cualquiera de nosotros podamos estar recibiendo es porque Dios va a hacer prosperar su palabra en nosotros.
Pero esto es cuando la palabra de Dios es recibida. Yo no sé por qué Dios está haciendo tanto énfasis en esta línea. Y creo que Dios tiene preparada una bendición extraordinaria, gloriosa, explosiva. Pero Dios se está encontrando con problemas con nosotros. La palabra no puede ser productiva cuando un corazón está endurecido. La palabra queda a la vista, queda por encima. Y dice que vienen las aves de los cielos y se las llevan. La palabra es robada. Es tan fácil para el enemigo de nuestras almas de robar la palabra de Dios cuando tu corazón está endurecido. No tiene que hacer un gran esfuerzo. Solo tiene que llegar y cogerla porque está por encima, no ha penetrado. Y qué triste es cuando la palabra de Dios ha sido robada, cuando usted no tiene depósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la que trae luz. La palabra de Dios que es la que trae orden. La palabra de Dios que es la que trae llenura. Si no hay palabra de Dios por causa de la dureza de su corazón, usted va a estar sufriendo los efectos indiscutiblemente de la falta de la palabra de vida. Hay una necesidad urgente de que su corazón esté en buena disposición, porque Dios está hablando, porque Dios es generoso. Él está sembrando y Él está esperando una transformación que viene también por la luz de la palabra. Dios te está hablando hoy, y hoy tú puedes darte cuenta de cómo está tu corazón. Puedes reaccionar de una manera positiva o simplemente pues puedes mantenerte en esa misma condición. Obviamente, si tú hoy no reaccionas para que el terreno de tu corazón pueda ser tratado por Dios, para que la dureza que pueda estar ahí en tu corazón desaparezca, y ese corazón se convierta en un corazón tratable y moldeable por Dios. Dice la palabra de Dios: derramaré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpios de vuestra iniquidad. Hablando en el profeta Ezequiel. Y pondré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu sobre vosotros. Dios está mostrando la obra que Él quiere hacer en nosotros. Pero acuérdese de que hay un libre albedrío. Aunque muchos teólogos y muchos eruditos bíblicos están siempre sacando pensamientos, ideas sobre el libre albedrío, indiscutiblemente usted es libre para decidir si va a hacer algo con ese problema que usted tiene en su corazón, con esa dureza. Hay personas que han tenido problemas en la vida, con las familias, situaciones complicadas, difíciles, delicadas, y han endurecido su corazón de tal manera que la palabra de Dios no puede penetrar, no puede entrar, y la semilla cae, pero se queda por encima, y es fácil para el enemigo ir enseguida y llevársela, robarla. Esa es la palabra robada. Hay otros que tienen el corazón como un pedregal.
Ahí la palabra de una manera puede ser escondida, pero está limitada. Porque no puede echar raíces. Porque las piedras impiden de que la semilla encuentre la tierra, porque la semilla necesita buena tierra. Y muchas veces hemos permitido que nuestro corazón esté ahí lleno de pedregal, lleno de piedras, resentimiento, odios, rencores, aún sed de venganza en nuestros corazones. Pero pastor, en el corazón de los creyentes, de los hijos de Dios, eso, sí, eso, y lamentablemente mucho más de lo que nosotros nos pensamos o nos creemos. Porque no nos disponemos para alcanzar nuestra libertad. Porque la palabra de Dios no penetra. Y acuérdese que conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra, el verbo. Y la verdad es la que tiene el poder para darnos la libertad. Si el Hijo os libertare, el verbo, la palabra os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y vemos que Dios está hablando. Dios no se cansa de sembrar. Y venimos el día jueves y Dios tiene una hermosa semilla para ti. Y Él que la siembra. Y Él no es escaso. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es como una gran red que es echada en la tierra y recoge toda clase de pez. Porque Dios no hace acepción de personas, ni está mirando, Dios no está mirando en dónde coloca su semilla, solamente buscando. No, Dios la derrama para todos. Para que la palabra de Dios pueda hacer su obra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Pero se necesita que se reciba. La tierra tiene que recibir la semilla, la palabra, para que pueda producir, para que pueda dar fruto, para que pueda ser productiva. Pero nos encontramos con esa realidad y algunos le quieren dar unas interpretaciones raras a esto. Dios está interesado de nuestras vidas, de cómo está nuestro corazón. Y muchas veces no disfrutamos del cumplimiento de la palabra, ni de las promesas de Dios, ni las riquezas en gloria, ni tantas cosas hermosas. Y es porque nuestro corazón está endurecido o está lleno de piedras. Que se recibe con gozo porque hay una necesidad. Y vemos creyentes que en un momento determinado se acercan a la presencia de Dios y reciben la palabra. ¡Ay, qué palabra! Y la reciben y como que se me esconde ahí entre las rendijas de las piedras. Pero no pueden echar raíz porque no hay tierra. Y cuando viene cualquier dificultad, cuando viene cualquier problema, enseguida se seca, porque no tiene raíz. Son esa gente que se arrima para escuchar la palabra, que la recibe con gozo, que se da cuenta que realmente lo necesitan, pero su corazón no está en disposición. No se ha humillado delante del Señor, no se ha quebrantado delante de Dios. No ha reconocido sus pecados. El hecho de que confesemos nuestros pecados, una cosa es confesar y otra cosa es un verdadero arrepentimiento. Con la confesión tiene que ir unida a un verdadero arrepentimiento. De que no queremos ser participantes de nada inmundo. Que llegamos al punto de aborrecer el pecado.
Pero el que no aborrece el pecado todavía sigue anhelando el pecado. Son corazones que cuando escuchan la palabra están llenos en el pedregal, lo reciben con alegría, como claro, es la respuesta a mi necesidad. Pero como la palabra de Dios no hace la obra, no produce el milagro, porque no puede echar raíces, porque el corazón no está en condiciones, cuando viene cualquier prueba, cualquier dificultad, se seca y ya se perdió la posibilidad de la manifestación de la obra de la palabra de Dios. Se perdió. Esa es la palabra limitada. Cuando los corazones están en esta condición, vemos la limitación de la obra de Dios por causa de cómo está nuestro corazón. Primero, la palabra robada. Segundo, la palabra limitada. Y que hablaríamos también de esa parte donde la semilla cae, donde están creciendo también los espinos. Por un momento, la semilla quiere brotar. La semilla quiere crecer, quiere producir. Pero nuestro corazón está lleno de afán. No estamos queriendo entender a Dios, ni cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Además, nos importa un pito, porque nosotros estamos afanados. Queremos comernos el mundo, tener el mejor coche, la mejor casa, una buena cuenta bancaria, y todo nuestro corazón se dispone para eso. Algunos viven para trabajar en vez de trabajar para vivir. Que hay una diferencia. Están alimentándose con un afán carnal del apetito de las cosas materiales. Son los que enseguida se enamoran del dinero. Y acuérdese que el dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo. Dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males, fíjese, iglesia, la raíz de todos los problemas, de todos los desastres, de todas las cosas malas que puedan venir sobre nosotros, es el amor al dinero. Que muchos codiciando fueron traspasados de muchos dolores. Y Pablo quiere enseñar de que no necesitamos tanto para ser felices. Que el que tengamos riquezas amontonadas no va a hacer que usted sea más feliz, que esté más gozoso, que esté más afirmado, que esté más seguro, que sea más dichoso. Es una trampa diabólica. Son espinos que se levantan en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento espiritual y que termina ahogando la palabra verdadera de Dios en nuestras vidas, y somos cautivos y esclavos de las cosas materiales. La palabra ahogada, palabra robada, palabra limitada, palabra ahogada por la condición de nuestro corazón. Por eso es tan necesario poder examinar nuestro corazón. Uno va a hacerle un chequeo a su coche, como hemos comentado, y enseguida, si las pastillas de freno están ya tocando el disco, hay peligro ahí. Si los amortiguadores están rotos, hay peligro ahí. Si el embrague está mal, hay peligro ahí.
Así pasa con nuestra vida, así pasa con el estado de nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. A veces nosotros estamos haciendo ahí, ¿cómo diríamos? Un autoexamen del que es espiritual y el que es carnal. A veces vemos a uno que ora mucho y a otro que ora poco, a uno que ayuna mucho. Cuidado con los que ayunan mucho, porque el verdadero ayuno no se proclama. El verdadero ayuno queda bien reservadito entre usted y Dios. Algunos se demacran. ¿Y qué le pasa? No, hermano, que llevo 3 días de ayuno. Y están deseando tener el momento para decir que llevan no sé cuántos días de ayuno. Y estamos de alguna manera pensando que somos más espirituales en uno que el otro porque uno ora más, porque viene a las reuniones de intercesión, porque el otro está en guerra espiritual. Y de aquí lo que se trata, hermano, es realmente de que usted sepa cómo está su corazón. Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios en el profeta Jeremías, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién puede conocer o entender? Dice, Jehová pesa los corazones para dar a cada uno según nuestra obra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está siendo tan similar a ese camino que está pisoteado y que está endurecido? Donde la semilla cae y se queda por encima y las aves del cielo vienen y se la llevan, la roban. Nunca hay palabra de Dios en un corazón endurecido. Tu corazón está lleno de piedras que has permitido que por las circunstancias de la vida, por el resentimiento de cosas que han sucedido, que se estén acumulando una piedra y otra, hasta convertirse tu corazón en un pedregal. Porque la palabra de Dios va a ser limitada, tan limitada que no vas a tener producto de ella nunca, porque nunca podrá echar raíz y nunca podrá dar fruto. Nunca. Y todo porque no has aprendido a pedir perdón y a perdonar. Si tu corazón está lleno ahí de espinos que se levantan, queriendo de alguna manera dar la evidencia del crecimiento de algo, impidiendo el crecimiento de lo bueno y dando lugar al crecimiento de lo malo por el afán y el egoísmo de la vida, porque preferimos lo temporal a lo eterno. Somos tan inteligentes que estamos cometiendo el gravísimo error cada día de echarle mano a lo que hoy es y mañana se nos desvanece en la mano, antes de abrazar lo eterno, afirmarnos en lo eterno y poder realmente establecernos en lo eterno. Y dejamos que esos espinos crezcan de manera que ahogan cualquier tipo de crecimiento de la palabra. Y ahí tenemos otro desastre. Cristianos sin palabra porque se la robaron. Cristianos con palabra limitada porque no profundizó, no llegó, no echó raíces, no hubo fruto. Cristianos con palabra ahogada porque los espinos tuvieron más fuerza y terminaron ahogando aquello que se quería levantar de la palabra de Dios.
o cristianos con un corazón lleno de amor, cristianos con un corazón lleno de compasión, cristianos con un corazón lleno de pasión, de misericordia, un corazón lleno de gracia. Entonces dice rápido, pero no es tan fácil. Nos hemos llenado tantísimas veces la boca diciendo, yo soy buena tierra. Está bien que usted lo declare en fe, porque ese debe de ser la meta a alcanzar. Pero ¿y la realidad? Usted podrá engañar a Dios si Dios le pregunta ahora, ¿cómo crees que tú tienes tu corazón? ¿Cómo crees que cómo está tu corazón ahora? ¿Es un corazón lleno de amor? ¿Es un corazón lleno de compasión, de misericordia, de gracia, de pasión? ¿Cómo está tu corazón? Aquí está el que puede ver cómo está tu corazón, a él no lo vamos a poder engañar. Ahora la pregunta es, si yo descubro que mi corazón está endurecido, de tal manera que la palabra va a ser siempre robada, ¿qué voy a hacer? Si yo descubro que mi corazón está lleno de piedras, que la palabra de Dios está siempre limitada, la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Si mi corazón está lleno de espinos. Ya hemos hablado de todos los detalles y podríamos hablar de muchos más detalles. El afán, el egoísmo, la avaricia, la codicia, en cuanto a esos espinos que se levantan estorbando el crecimiento de la verdadera semilla de la palabra de Dios. Esas piedras de resentimiento, de odio, de rencor que están ahí, que sienten la necesidad de que la palabra de Dios haga algo, pero la semilla recae ahí entre las rendijas, pero no puede echar raíces y no hay forma ni manera que crezca la palabra de Dios entre piedras. Porque siempre un resentimiento, siempre una manifestación de odio, siempre una manifestación de rencor va a terminar secando, porque no hay raíz. Ahora bien, fíjese lo que la palabra de Dios declara para un corazón que está listo para ser productivo, que está preparado. Dará fruto primeramente a 30 por uno. Si ahora yo fuera sacando uno por uno de ustedes, Carolina, ven para acá. Déjame que te coge, por ejemplo. Carolina viene, es una, pero con Carolina vienen 30 Carolinas más. Y es 30 por una. Porque Carolina tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y no está para perder el tiempo. No está para mantenerse en odio y en rencores, ni en codicias, ni en afanes. Ha entendido la voluntad de Dios por la palabra. Y ha descubierto cómo alcanzar un corazón sensible para Dios y dejar que la palabra de Dios penetre y dé fruto. Ya tenemos 30 Carolinas. Simplemente por conseguir meterse en la productividad divina de la palabra, por atender la palabra y obedecer la palabra. Pero como Carolina no se conforma porque Carolina quiere más, sigue
colocando todo su corazón, con todo su amor, con toda su pasión, con toda su dedicación. Y el resultado es 60 por 1. 60 Carolinas más alrededor de Carolina. Ella es la fuente de la productividad. Su corazón es la fuente que ha originado ese fruto. Un corazón que se dispuso, que se dejó moldear, que atrajo sobre él la misericordia, la gracia, el amor. Y Carolina nos da la sorpresa, porque ella no se conforma, porque un corazón lleno de Dios no es un corazón conformista. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que alcancemos los niveles máximos. Y como Carolina no se conforma, y como tiene un corazón que está desarrollándose en la productividad divina de la palabra de Dios, Carolina da el máximo fruto. Y son Carolina más 100 Carolinas que la rodean. 100 por 1. Si ahora mismo todos nuestros corazones llegamos a ese nivel, ¿cuánto podemos haber aquí? Alrededor de 450 personas. 100 por 1, ¿qué sería? 8.000, 45.000. Entonces la iglesia que queremos edificar es pequeña, Carolina. Es pequeña. Isabel, levántate. Mira a tu alrededor. Cien Isabel a tu alrededor. Mire cada uno y vea el producto del poder de la palabra de Dios. Lo que significa ser tierra productiva. José Luis, 100 como tú, ¿te imaginas? Porque van a salir de la misma mazorca. Termino, Carolina, puedes sentarte. Saber también que se sienten las 100 contigo y tus 100. Entre ellas dos ya son 202. ¿Se da cuenta? Entre ellas dos son 202. ¿Por qué? Porque están en el orden de productividad del fiel y verdadero. El que habla y cumple. Si nosotros aceptamos este reto de que nuestro corazón se disponga para ser tratado por Dios, toda dureza fuera, todas piedras fuera, todos espinos fuera, y quedará la tierra, la buena tierra, que cada vez que sea trabajada por Dios, será más productiva. ¿Por qué piensa que primero dice a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1? Porque nuestro corazón, cuando ya está en disposición, necesita ser tratado por Dios. Y cuando es tratado por Dios, podemos llegar al máximo de ese fruto. Pero fíjese una cosa, que cuando usted entra
dentro de la manifestación de esa productividad de fruto, Carolina se levanta con el fruto de su corazón, con 100 más como ella. Pero es que la herencia de vida que se ha levantado en ella, conforme su corazón productivo, es la herencia que reciben las otras 100. Y entonces cada una de ellas se levanta con el fruto de 100. Ese es el orden establecido desde el principio por Dios cuando dijo crecer, multiplicados, llenar, sojuzgar, enseñorear. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué no hay más crecimiento? ¿Por qué no hay más multiplicación? ¿Por qué no hay más fruto? Porque el fruto apacible de Dios se manifiesta en todas las áreas. En el área personal, paz, estabilidad, seguridad, gozo, alegría, abundancia, provisión. Todo. A nivel de cada familia, a nivel de iglesia, no hay más fruto porque los corazones no son productivos. ¿Duele saber esto? ¿Duele? ¿Por qué? Porque estamos tan endurecidos, tan pisados y tan llenos a veces de orgullo, de vanidad, que no dejamos que la palabra de Dios penetre y haga su obra. Estamos llenos de piedras, de estorbos, que hace que la palabra de Dios sea limitada y no tenga raíces y se seque pronto. Queda todo en buenas ideas y en buenos deseos, pero nunca hacemos nada positivo. Corazones llenos de espinos, donde estamos determinando un orden de prioridad. A veces no nos paramos a pensar, pero para nosotros cualquier cosa es primero que Dios. Y nos equivocamos. El coche es primero que Dios. La casa es primero que Dios, el trabajo es primero que Dios, la familia y los hijos es primero que Dios, y nos equivocamos. Nos equivocamos. Porque la palabra de Dios dice claramente, más buscar primeramente el reino, el gobierno de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y si no entendemos este orden es porque estamos siendo duros a la palabra. Entonces no estamos alcanzando los beneficios ni estamos alcanzando el cumplimiento de las promesas por la condición de nuestro corazón. Ahora bien, después de saber esto, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos dónde tenemos que llevar al coche para que pase la ITV, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos para hacernos un chequeo, nuestro médico de cabecera, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejaremos que el tiempo pase hasta que algo estalle, explote? Y por eso hay cristianos que continuamente están explotando. Cuando no se le pinchó la rueda, se le rompió el embrague. Y cuando no se le salió una rueda, se le rompió el volante. Es que muchas veces parece ser de que la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios está hablando a sus hijos. Y el Señor no está interesado en darnos lecciones de agricultura, sino que está interesado en que usted ponga su corazón en condiciones delante de Él. Porque Dios ungió a Saúl, lo mismo que después ungió a David. Pero Saúl, su corazón se desvió y no buscó la voluntad de Dios, hasta tal punto que Dios lo desechó. ¿Cuán grave puede ser
Porque Dios mismo le dijo a esa mujer, no ores, ni me pidas más por él, porque lo he desechado. Pero por otra parte le dice, no llores porque ya me he buscado un hombre, un rey, con un corazón conforme mi corazón. Amén. ¿Cuántos queremos pasar el examen? ¿Cuántos queremos ver cómo está nuestro corazón? Unos poquitos, sí, está bien. Con estos poquitos llegaremos a los miles. Aleluya. Por favor, Jonathan. Prosperados por la palabra. Así que muchas veces la palabra de Dios nos confronta, ¿sí? A veces nos gustaría de que Dios nos hablara mejor de otra manera, ¿no? ¿Cuántos estamos desaprovechando las bendiciones de Dios por la dureza? ¿Cuántos estamos en tristeza, en amargura, en inseguridad? Porque la palabra de Dios no puede echar raíz, ni puede fructificar. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos el corazón tan ocupado y tan dedicado a las cosas materiales y llenos de inseguridad, llenos de temor, y no nos damos cuenta por qué es? Y simplemente porque Dios no puede enriquecernos con todas sus riquezas en gloria, porque no tiene su corazón a nuestra disposición, a su disposición. Por eso la palabra dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Usted por qué piensa que Dios pide el corazón? Indiscutiblemente porque Dios quiere obrar en nuestro corazón. Quiere hacer una preciosa obra. Poner nuestro corazón en esa disposición de alcanzar los beneficios de Dios por la palabra. Hay promesas de abundancia, de gozo, de paz, de alegría, promesa de sabiduría, inteligencia divina, promesa de poder, promesa de autoridad. Hay promesas de lo más gloriosas para cada uno de nosotros, pero es por el fruto de la palabra. Si la palabra no germina, si la palabra no da fruto y no produce, no tenemos los beneficios. Nunca tendremos los beneficios de lo que no ha dado fruto. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer con mi corazón y hazlo pronto? Y hazlo pronto. Yo te invito a que pases, vamos a utilizar unos minutos más y dejar que el Señor, el alfarero, pueda meter su mano ahí en nuestros corazones y hacer la obra preciosa que estamos necesitando que Dios haga en cada una de nuestras vidas. No te quedes ahí. Si sientes que realmente necesitas esa obra, gracias, Señor.